Así hemos iniciado lo que es el módulo 4 de esta materia, Teoría General del Proceso, Procesal 1. El bloque 1 de este módulo 4 es Teoría General de la Prueba Judicial. Los objetivos específicos de este bloque es lograr una acabada comprensión de la teoría general de la prueba judicial y su correcto uso de la terminología específica. Dimensionar la trascendencia de la actividad probatoria en la búsqueda de la verdad en el proceso civil, en el proceso laboral, penal y de familia. Establecer diferentes cargas y facultades de las partes en la materia probatoria según el proceso de que se trate y profundizar los principios que gobiernan la actividad probatoria. La prueba, para poder hablar de prueba, volvemos a retomar lo que son las unidades anteriores y se tiene que abordar de algo que seguramente ya vieron en la introducción al derecho, que es la estructura de la norma jurídica. Una norma jurídica está estructurada por dos partes. Tiene una hipótesis condicionante y una consecuencia jurídica. En la hipótesis condicionante tenemos pautas de conducta generales y abstractas. Y en el caso que se dé esa pauta de conducta en forma general y abstracta, se va a aplicar una determinada consecuencia jurídica. Para que ustedes entiendan, una norma del derecho penal que dice que mataré a otro, en ese caso esa parte sería la hipótesis condicionante, tendrá 8 años, de 8 a 25 años de prisión. Esa sería la consecuencia jurídica para aquella persona que encuadre dentro de esa hipótesis condicionante. Toda norma jurídica condiciona su aplicación y efectos a la existencia de una determinada situación de hecho que debe ser necesariamente probada o verificada. Es decir, nosotros debemos probar que esa hipótesis condicionante, que esos hechos se dan en la realidad y de ese modo hacer efectiva la aplicación de la norma, de la consecuencia jurídica. Esta unidad de lo que es prueba, este bloque, lo estructuramos de acuerdo a lo que nos enseña el maestro Couture, que es un profesor uruguayo de derecho procesal, que estructura lo que es la teoría general de la prueba judicial de este modo que vamos a ver ahora. Lo primero que se pregunta el doctor Couture es qué es la prueba judicial. Entonces, en esta pregunta vamos a ver lo principal, que es el concepto de prueba judicial. La segunda pregunta es, ¿qué se prueba? La respuesta a esta pregunta sería el objeto. ¿Qué vamos a probar? ¿Qué es lo que pretendemos probar? El objeto de prueba. Después, la otra pregunta es, ¿quién prueba? Acá hablaremos de lo que es la carga de la prueba, las cargas dinámicas de la prueba, y lo que se conoce como inversión de las cargas probatorias. La otra pregunta es cómo se prueba, o sea, cuál es el procedimiento establecido en la ley para acreditar un determinado hecho. Después tenemos qué valor tiene la prueba judicial. Ahí veremos cómo se valora la prueba judicial. Acá yo he enunciado en este bloque, como pueden ver en la filmina, distintos conceptos de prueba judicial. Pero antes de abordar estos conceptos de prueba judicial, ustedes seguramente ya han estudiado del material que tienen, del manual general, del manual de teoría general de la doctora de la Rúa, distintos conceptos de prueba. Uno de los conceptos que pueden ver en el manual es que la prueba se considera que es un método de averiguación y un método de comprobación de la verdad de los hechos. Cuando dice el concepto que es un método de averiguación, en ese caso está haciendo referencia a lo que es la prueba en el procedimiento penal. Es decir, ¿por qué es un método de averiguación? Porque lo que está buscando la prueba en el proceso penal es llegar a la verdad real, a la verdad histórica, a la verdad material, tal cual sucedieron los hechos, al igual que en el proceso de familia y en el proceso laboral. Cuando decimos que es un método de comprobación, este concepto de prueba como método de comprobación
es extensivo a lo que sería el derecho procesal civil, al proceso civil. ¿Por qué? Porque en este tipo de procedimiento lo que se está buscando es la verdad formal. Ustedes tienen que distinguir y tienen que estudiar bien, tener en claro tres distintos conceptos de verdad. El de verdad histórica o real, o verdad real o verdad material, y el de verdad formal. Y la evolución a través del tiempo, por la jurisprudencia, a partir del caso Colalillo, de lo que se conoce como verdad jurídica objetiva. El caso Colalillo establece que el juez no puede renunciar a la búsqueda, a llegar a esta verdad jurídica objetiva por pretextos solamente por cuestiones formales o el excesivo rigor formal o manifiesto. Alsina también nos da un concepto de lo que es prueba del proceso judicial y dice que es un método de comprobación judicial por los medios que la ley establece de la verdad de un hecho del cual depende el derecho que se pretende. Tenemos distintos conceptos también que son los que incorporan las filminas del doctor Couture, el maestro uruguayo del cual estamos viendo esta unidad, que dice que la prueba judicial es un método jurídico de verificación. Acá Couture habla de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio. Palacio también es un autor nacional, habla también de un concepto de la prueba judicial y dice que es la actividad procesal realizada con el auxilio de los medios establecidos en la ley y tendiente a crear la convicción judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes como fundamento de sus pretensiones o defensa. De este modo, ven que hay distintos conceptos de prueba judicial, pero lo fundamental es que sepan diferenciar cuando hablamos que la prueba judicial es un método de averiguación y cuando hablamos que la prueba judicial es un método de comprobación. Método de averiguación para el proceso penal, principalmente en búsqueda de la verdad real e histórica. En cambio, en el proceso civil, lo que se está buscando es la verdad real. Por eso hablamos de un método de comprobación. Ahora vamos a ir a la segunda pregunta que habla el maestro Couture, es ¿qué se prueba? ¿Qué sería el objeto de la prueba? Cuando decimos objeto de prueba, es aquello que nosotros pretendemos probar. Como regla general, nosotros queremos probar los hechos que van a fundamentar, que van a fundar nuestras pretensiones. Es decir, nosotros podemos decir que los hechos sí se deben probar y el derecho no. Porque el derecho, en principios, el derecho se conoce, hay un principio general que se presume conocido por todos. El derecho se va a probar solamente en casos excepcionales, en caso de tratarse de derecho extranjero, costumbre extranjera. ¿Qué hechos debemos probar? Dijimos que los hechos deberían probarse, no el derecho. Pero ¿cuáles son los hechos específicos que nosotros debemos probar? Y son los hechos controvertidos. Es decir, que son afirmados por una de las partes y son negados por la contraparte. Sin embargo, muchas veces, aunque estos hechos fueran controvertidos, el derecho exime de probar a aquellos hechos que sean, primero, admitidos en forma expresa, o sea, que no hayan sido contradichos por la contraria, o tácitamente, admitidos tácitamente, o sea, que no haya silencio de la contraria. Después hay ciertos hechos presumidos por la ley, que en este caso se produce lo que se conoce como la inversión de la carga de la prueba. Después hay otros hechos que están eximidos de ser acreditados, como son los hechos evidentes, los hechos normales y los hechos notorios. Tienen que entender bien la diferencia que hay entre estos distintos tipos de hechos, entre los hechos evidentes, normales y notorios. Los hechos evidentes son evidentes para el juez, de acuerdo a la experiencia de un juez. Los hechos normales son los que son conocidos por todos, por el normal de las cosas. Y los hechos notorios son aquellos que son evidentes, pero solamente para un círculo de personas determinados, en un momento
dado. O sea, para un círculo de personas en un momento dado. Por lo tanto, los hechos admitidos, los presumidos por la ley, los evidentes, los normales y los notorios van a estar eximidos de ser probados. Otro concepto fundamental acá es el de la carga de la prueba, es decir, el sujeto que debe probar en todo proceso judicial. Como regla general, decimos que quien alega un hecho debe probarlo. Pero esto es lo que se conoce como una carga procesal, que ya lo hemos visto en otras unidades. ¿Qué quiere decir que sea una carga procesal? El hecho de probar, esta carga de probar, sea una carga procesal. Es que, como dijimos en unidades anteriores, es un imperativo del propio interés. O sea que el sujeto puede, por medio de esta carga de prueba, colocarse en una situación de mayor expectativa, probabilidad de obtener una sentencia favorable, una mejor sentencia. La carga de la prueba, entonces tenemos la regla, el juez ayuda a decidir y las partes, respecto a ellas, se reparte de antemano en la actividad probatoria. En principio, como habéis dicho, quien afirma un hecho, quien alega, prueba. Si no, pierde. Si la existencia de un derecho depende de su reconocimiento en juicio y dicho reconocimiento depende de la prueba judicial, si nosotros no probamos esa situación, el derecho no existe. Es decir, como ahí puse en las filminas, un derecho que no ha sido probado es un derecho que no existe. ¿Cómo funciona la carga de la prueba? De acuerdo a los distintos hechos. Como regla general, se dice que los hechos constitutivos van a ser probados por el actor. Los hechos extintivos van a ser probados por la demandada. Los invalidativos van a ser probados por el actor y los convalidativos por el demandado. ¿Cómo, a modo de ejemplo, ustedes pueden entender esto? Ahí, en la filmina, puse el caso de un préstamo en dineros. Entonces, el actor tiene que probar el hecho constitutivo, o sea que existió un préstamo en dinero y que está la deuda presente. El deudor va a tener que probar un hecho extintivo, es decir, que ha hecho pago de esa deuda. El acreedor va a tener que probar un hecho invalidativo, es decir, que esta persona que supuestamente pagó la deuda, lo pagó mal, la pagó un tercero. O sea, quien paga mal, paga 2 veces. Y el demandado deberá probar un hecho convalidativo del invalidativo del anterior, que en realidad él no pagó un tercero, sino pagó al acreedor. Esto es fundamental que ustedes entiendan lo que es la carga de la prueba para poder después seguir hablando, que lo vamos a ver en el bloque siguiente, cómo funciona la teoría de las cargas dinámicas, la inversión de la carga probatoria y poder seguir respondiendo a las preguntas que nos enseña el maestro Couture. O sea, cuál es el procedimiento, cuáles son los medios de prueba, cómo se valora también la prueba y terminar con esto fundamental que es la teoría de la carga de la prueba. Y con esto damos por finalizado lo que es el bloque 1 del módulo 4 de Teoría General de la Prueba Judicial.
dar por iniciado lo que es el bloque 2 del módulo 4 de esta materia, procesal 1, teoría general del proceso. Vamos a seguir con el tema de lo que es la carga de la prueba. Retomando lo que vimos en el bloque anterior, volvemos a decir que todo hecho negativo, en general, implica un hecho positivo, solo que es puesto de manera negativa. De ese modo, lo podemos reformular en forma positiva y probarlo. Tenemos a su vez hechos difíciles de prueba, que en este caso vamos a aplicar lo que son las pruebas Levioles, o se conoce del instituto como pruebas Levioles. En caso de prueba muy difícil de producción, los jueces lo que van a hacer, digamos, atemperar el rigorismo del derecho a fin de no frustrar o hacer ilusorio los legítimos intereses de las partes. Lo que tenemos acá es lo que se conoce como, en esta filmina, las cargas probatorias dinámicas. El fundamento de esta teoría de las cargas probatorias dinámicas es lograr la igualdad de los sujetos y el deber de colaboración de las partes que intervienen en el proceso judicial. Modernamente, la doctrina y la jurisprudencia establecen que para el caso de una prueba, digamos, para el caso de un proceso judicial en donde hay una evidente desigualdad sustancial de las partes en el proceso, la carga de probar, o sea, de arrimar todos los elementos probatorios, realizar el esfuerzo probatorio y correr con el riesgo de la ausencia de prueba, recae sobre la parte que está en mejores condiciones de probar. Un ejemplo típico de estos es el caso en los procedimientos de mala praxis médica. En estos casos, el médico que trabaja en una institución, en un hospital, es el que cuenta con la mayor cantidad de prueba, entre ellas la historia clínica del paciente, cuáles son los antecedentes de esta persona. Entonces, en este caso, se le exige a este médico que arrime al procedimiento este elemento de prueba tan importante como es todos los antecedentes médicos del demandante, o sea, del actor. O sea, el juez va a apreciar y va a determinar quién se encuentra en mejor condición de probar de acuerdo a su prudente árbitro judicial. La cuarta pregunta que nos hacíamos de acuerdo al establecido, de acuerdo al siguiendo el orden del maestro Couture en cuanto a la teoría general de la prueba judicial, la última pregunta es ¿cómo se prueba? Con esto hacemos referencia a cuál es el procedimiento para acreditar los hechos. Tenemos un aspecto general, que es para todos los medios de prueba en general, y un aspecto particular para cada medio en particular. Ustedes pueden estudiar los distintos medios de pruebas en los distintos códigos de procedimientos, el medio de prueba testimonial, pericial, confesional, y van a ver que en el Código Procesal Civil está establecido un mecanismo particular para cada uno de ellos. Dentro del aspecto general, que son para todos los medios de prueba, podemos decir que hay 3 instantes en la segunda etapa del procedimiento, que es la etapa probatoria. Podemos decir que el primer instante es el instante de ofrecimiento de la prueba. En este instante de ofrecimiento de la prueba, lo que hacen las partes es, a través de un acto procesal formal, que es el ofrecimiento de la prueba, introducen aquellos medios que ellos consideren más oportunos, ofrecen los distintos medios de prueba, que consideren que son más oportunos para acreditar los hechos que son sustentos de su pretensión. Dentro del proceso civil, este plazo, digamos, para ofrecer prueba, es un plazo fatal. Ya vimos en las otras unidades lo que significaba un plazo fatal, que es un plazo que caduca de pleno derecho, que no requiere el acuse de negligencia de la parte contraria. Y a su vez es un plazo común. ¿Qué quiere decir esto? Que va a correr este plazo común a partir de la última notificación que se haga a las partes. En el proceso de familia, esta etapa de ofrecimiento de la prueba se realiza en la etapa ante el juez de familia. En cambio, en el proceso penal, esta etapa, digamos, de ofrecimiento de la prueba,
que en algunos determinados supuestos, cuando hay constitución de querellante, se realiza ante la etapa de investigación penal preparatoria. Un segundo instante que tenemos es el instante del diligenciamiento de la prueba. En esta etapa de diligenciamiento, lo que realizan las partes, se realiza un acto de recepción de la prueba, de todos los elementos probatorios, en el tribunal. ¿Cómo es la forma de realizar este diligenciamiento? Va a variar de acuerdo al medio de prueba, que hayamos ofrecido. Por ejemplo, si ofrecimos una prueba testimonial, esta se va a diligenciar por medio de una audiencia, se va a fijar día y hora de audiencia, en donde van a ser receptadas las pruebas testimoniales, que como regla general van a ser en la órbita del tribunal, en los días y horas hábiles, pero también se admiten excepciones, que puede ser que se habilita día y hora, algún día y hora inhábil, para receptar alguna diligencia, algún medio de prueba, y puede ser también fuera de la sede del tribunal. Como es el caso, para que ustedes lo puedan entender, a modo de ejemplo, el caso de que se necesite receptar una testimonial de una persona de avanzada edad que se encuentra internada, se puede receptar esta testimonial en el hospital en un día y una hora inhábil, o sea, fuera de la sede del tribunal. Para otros medios de prueba, como por ejemplo la confesional, también se va a fijar una audiencia, se fija día y hora de audiencia para receptar la solución de posiciones de las partes. O pedir la incorporación de informes, o realizar la pericia, constituirse en el tribunal el perito, por ejemplo, calígrafo, y realizar lo que se conoce como cuerpo de escritura. Esto va a variar entonces de acuerdo a cada medio de prueba que se haya ofrecido en el procedimiento. Después tenemos un tercer instante, que es el instante de valoración de la prueba. Este instante de valoración se realiza tanto por las partes como por el juez en distintas oportunidades procesales. ¿Qué significa valorar la prueba? Acá las partes y el juez van a realizar un análisis crítico, integral y lógico de todos los elementos de convicción que han sido reunidos en el proceso y que han sido incorporados al proceso judicial. Las partes van a valorar la prueba en un acto procesal muy importante, que es los alegatos, que se encuentran en la etapa discusoria. Los alegatos, principalmente el contenido de los alegatos, lo más importante, es que las partes valoran todos los elementos de convicción reunidos en el proceso. Los van a valorar y a su vez van a introducir todos aquellos elementos jurisprudenciales y doctrinarios que sean fundamentales para lograr el convencimiento del juez y que en definitiva acoja la pretensión. Este instante de valoración que realizan las partes en los alegatos también lo realiza el juez al momento de dictar sentencia. O sea, que el juez al momento de dictar sentencia va a valorar, de acuerdo a los principios de la experiencia y de la lógica, todos estos elementos probatorios que fueron introducidos al proceso. Tenemos un principio fundamental, acá en las filminas, como pueden observar, el principio del contradictorio, dentro de lo que es la prueba judicial. ¿Qué quiere decir este principio de contradictorio? Es la posibilidad de darle a la contraria que fiscalice la producción de esa prueba. En el caso en donde no se le dé la posibilidad a la contraria de fiscalizar la producción de la prueba, ese acto va a estar viciado de nulidad. Es decir, va a adolecer, no va a tener ineficacia. No va a ser eficaz, va a ser ineficaz. La última pregunta que nos tenemos que hacer en cuanto a la teoría original de la prueba, ¿qué valor tiene la prueba judicial? Para determinar el valor, o sea, cuál es el peso convictivo que tiene un elemento probatorio que fue introducido en el proceso, tenemos distintos sistemas de valoración. El primero de ellos es conocido como sistema de tarifa legal o de prueba tasada también. ¿Qué quiere decir este sistema de tarifa legal o prueba tasada? Es que la ley determina de antemano cuál es el valor convictivo de ese medio de prueba.
Entonces, para que ustedes la puedan entender, el caso típico de este sistema de valoración, tarifa legal o prueba tasada, es el caso de los instrumentos públicos. La ley establece que los instrumentos públicos hacen plena fe. Después, también, para que puedan entenderlo, hay otros ejemplos. Por ejemplo, el único modo de acreditar el nacimiento de una persona es a través de la partida de nacimiento, y la defunción de la persona, el único modo es a través de la partida de defunción. El otro sistema que tenemos es el sistema de la íntima convicción. Este sistema de la íntima convicción consiste en que el juez va a valorar de acuerdo la prueba, de acuerdo a su leal saber y entender, como un buen padre de familia. Ese sistema de la íntima convicción es utilizado en los juicios por jurados populares y también es utilizado en la justicia de paz, en la justicia de paz prevista en la Constitución Provincial, y también se prevé la aplicación de este sistema de valoración de íntima convicción para el caso de la justicia vecinal, que hay múltiples proyectos ahora para crear esta especie de justicia vecinal. El último sistema de valoración tenemos el sistema de la sana crítica racional, que acá el juez va a valorar la prueba de acuerdo a su experiencia y en base a los principios de la lógica, de no contradicción, razón suficiente, tercero excluido, entre otros. La Constitución Provincial de la provincia de Córdoba establece ya en el artículo 155 que los jueces deben resolver las causas sometidas a su conocimiento con fundamentación lógica y legal. Aquí está haciendo referencia también al sistema de valoración que tiene que tener en cuenta la sana crítica racional. Está haciendo referencia a la sana crítica racional. Agregué en las filminas acá, que es importante para que lo lean, un concepto un pensamiento de Andret, que dice que por tener el derecho a las ciencias sociales, la decisión del juzgador debe tener un fundamento razonable. Dicha exigencia de fundamentación tiene que ver no solo con una cuestión lógica, sino también ontológica. Esto es lo que dice Andret, ustedes lo pueden ver en el libro de Teoría General de la Argumentación Forense de Bucatos. Para resumir esto, nosotros en nuestro sistema legal aplicamos dos sistemas de valoración. El sistema de la sana crítica racional, o sea, el juez va a valorar la prueba judicial de acuerdo a la experiencia, principal experiencia de la lógica, y también tenemos para casos puntuales el sistema de tarifa legal, o sea que la ley establece cuál es el valor convictivo de un determinado elemento de prueba. También tenemos principios que gobiernan toda la actividad probatoria. Tenemos el principio de libertad de objeto y libertad de medio. Con esto queremos decir que con la libertad de objeto, que es el primero, que las partes pueden probar cualquier hecho, haya sido no introducido, haya sido no alegado por la parte en el proceso. Esto lo pueden ver, estudiar del Código de Proceso Civil, artículo 200, 201, 202. Y la libertad de medios, también que las partes pueden introducir el proceso, ofrecer en el proceso cualquier medio que inclusive que no esté previsto taxativamente en los códigos de forma. Tenemos el principio de adquisición, esto es muy importante, es que toda la prueba que se adquiere, digamos que ofrecen las partes, se adquiere para el proceso, independientemente de cuál haya sido el sujeto que lo ofreció, haya sido el actor o el demandado, etc. Y puede beneficiar o perjudicar esa prueba, a ser adquirida por el proceso, puede beneficiar o perjudicar a cualquiera de las partes. Tenemos también el principio de igualdad. Ambas partes van a poder probar en el proceso judicial en igualdad de condiciones. Esto hace la defensa en juicio, al principio de igualdad ante la ley. Hay muchísimos principios que regulan la prueba judicial, los pueden ver en el manual, también están en las guías de estudio, que son muy importantes que lo sepan. Hay conceptos relacionados a esto, por ejemplo, el concepto de elemento de prueba, que lo tienen que saber. El elemento de prueba es el dato de la realidad, el dato objetivo que ingresa al proceso judicial como consecuencia de la aplicación de determinado medio de prueba.
El medio de prueba es la vía o camino que están regulados en la ley, mediante el cual se introduce el elemento del proceso. El objeto de prueba, que ya lo vimos, eran los hechos, o sea, lo que nosotros pretendemos probar, y el órgano de prueba es el sujeto de cual emana ese elemento de prueba. Para finalizar, tenemos unas palabras finales del maestro Couture que dice que en sentido jurídico procesal, la prueba es un método de averiguación y un método de comprobación. La averiguación es propia del procedimiento penal, en el que se busca la verdad históricamente ocurrida, en tanto que la noción de comprobación se ajusta al proceso civil. Con esto damos por finalizado lo que es el bloque 2 del módulo 4 de prueba judicial. A continuación vamos a desarrollar la teoría general de las impugnaciones. Los invito a conocer los objetivos de esta tarea. En primer lugar, reconocer la trascendencia de la teoría general de las impugnaciones dentro de la estructura del proceso judicial. En segundo término, favorecer la toma de conciencia respecto de la importancia que tiene el ejercicio del poder de impugnación en la búsqueda de la justicia y la regularidad del trámite procesal. En tercer lugar, reconocer los distintos medios impugnativos. Finalmente, promover un sistema de enseñanza-aprendizaje activo que permita a los alumnos resolver problemas concretos, asumiendo los diversos roles que el operador jurídico puede protagonizar tanto en el proceso judicial como en el manejo de una empresa. Vale decir que el propósito de esta clase es repasar los conocimientos teóricos que ustedes ya han aprendido sobre la teoría general de las impugnaciones para aplicarlo a la actividad profesional que ustedes como futuros abogados van a tener. Analicemos finalmente los objetivos específicos que hoy nos proponemos alcanzar. Formar al alumno en los conocimientos medulares de la teoría general de las impugnaciones y en los principios que gobiernan esta materia. Reconocer los fundamentos éticos y jurídicos del poder de impugnación y los efectos prácticos de su ejercicio. Distinguir el ámbito de aplicación de cada medio impugnativo en particular, sus criterios de clasificación y sus requisitos de admisibilidad formal y procedencia. Finalmente, incentivar la comparación e integración de la teoría general de las impugnaciones con otras instituciones del derecho procesal. Es decir, no solamente hoy vamos a abordar a la institución de la impugnación procesal, sino que además la vamos a relacionar con el resto de las instituciones procesales que ustedes ya conocen. Comencemos a analizar la impugnación procesal. Bien, ustedes ya conocen que el proceso se divide en etapas, esenciales y eventuales. Las esenciales son la introductoria, la probatoria, la discusoria y la decisoria. Y dentro de las etapas eventuales encontramos a la impugnativa. Es decir, la impugnación procesal se ejerce principalmente en la etapa impugnativa, pero esta no es la única oportunidad procesal en la cual impugnamos. ¿Por qué? No únicamente vamos a impugnar la sentencia que resuelve el fondo de la cuestión, sino que también los justiciables pueden impugnar otros actos procesales durante la tramitación del proceso, con características diferentes y a través de medios procesales distintos. El trámite procesal, el proceso, debe cumplirse de manera legal y también regular. Cuando un acto procesal es irregular, el ordenamiento jurídico procesal regula dos mecanismos de saneamiento de esta actividad irregular. Uno que actúa a priori y otro a posteriori.
¿Qué significa esto? El mecanismo de saneamiento a priori es preventivo, es decir, evita que el acto irregular ingrese al proceso. Por ejemplo, en el caso del Código Procesal Civil de la provincia de Córdoba, el artículo 176 establece la posibilidad de que el juzgador rechace una demanda cuando ésta es manifiestamente improponible o bien señale los defectos para que sean subsanados y luego de esto la admitirá. Los mecanismos de saneamiento a posteriori funcionan cuando el acto irregular ha ingresado al proceso, vale decir, funcionan como un remedio frente al acto procesal irregular ya incorporado en el proceso. Aquí encontramos a la impugnación procesal, como un remedio que actúa frente a un acto irregular. Ahora bien, la impugnación procesal tiene fundamentos. ¿Por qué impugnamos? En primer término, el primer fundamento de esta institución reside en la falibilidad del hombre juez. ¿Qué implica esto? El juez es un hombre, un ser humano y por lo tal es falible, no es perfecto. Entonces, ante la posibilidad que el juez se equivoque, es que el ordenamiento procesal establece estos remedios para subsanar estas irregularidades. Por otra parte, los actos procesales deben ser justos y también regulares. Cuando un acto no es justo o no es regular, entonces la impugnación permite modificarlo, permite revocarlo, modificarlo, sustituirlo para paliar esta irregularidad. ¿Cuál es el requisito indispensable para que proceda la impugnación? La existencia de un agravio. ¿Qué es el agravio o gravamen? Es el daño, el perjuicio material o moral que este acto irregular, el acto atacado, provoca al sujeto que impugna. Esto es el agravio. Es decir, el agravio es la medida de la impugnación. Si no hay agravio, no impugno. Ahora quiero hacer la siguiente aclaración. Basta con que el sujeto impugnante invoque el agravio al tiempo de impugnar, aunque luego de que se sustancie toda esta instancia, el tribunal resuelva que no le asiste el derecho. Vale decir, basta con que invoque el agravio, aunque de hecho luego el tribunal resuelva que este agravio no sea verificado. ¿Cuáles son los principios que rigen la teoría general de las impugnaciones? Son tres: el principio de congruencia, el principio de bilateralidad y el de taxatividad legal. El principio de congruencia establece que el órgano jurisdiccional está limitado a lo que ha sido materia de agravios. Vale decir, por ejemplo, yo interpongo una demanda de daños y perjuicios persiguiendo el cobro de una indemnización derivada de un accidente de tránsito. El juez hace lugar a mi demanda, condena a la contraria el pago de una indemnización de 100.000 pesos, pero impone las costas por su orden. Yo apelo solo la imposición de costas por su orden. ¿Qué significa? Que la Cámara Civil que va a resolver solamente puede modificar la imposición de costas, solamente va a ceñir, va a limitar su decisión a lo que ha sido materia de agravios, no pudiendo modificar la condena de la indemnización de 100.000 pesos. ¿Está claro? Es decir, limita la actividad decisoria del tribunal a lo que ha sido materia de agravios. El segundo principio, el de bilateralidad. Ya lo hemos estudiado cuando analizamos en la clase número 1 los principios procesales. El principio de bilateralidad aplicado a la teoría general de las impugnaciones implica que se debe garantizar a ambas partes las mismas oportunidades de alegar, probar, es decir, de defenderse. Finalmente, el principio de taxatividad legal indica que solamente pueden impugnarse aquellos actos procesales expresamente previstos por los códigos de rito, por las causales que los códigos establezcan y en las condiciones que la ley procesal establezca. En algunos supuestos, los códigos de procedimiento no solo establecen qué actos procesales pueden ser objeto de impugnación, sino que además condicionan esta impugnación. Es lo que acontece, por ejemplo, con la apelación del juicio ejecutivo. Solamente podrá apelar
la sentencia de un juicio ejecutivo aquel demandado que haya previamente opuesto excepciones. Ven ustedes entonces cómo los códigos de procedimiento establecen taxativamente, expresamente, cuáles son los condicionamientos para el ejercicio de la actividad impugnativa, del poder de impugnación. Bien, continuemos analizando la institución de la impugnación procesal. Quiero que hagamos un alto en el camino y reflexionemos. Imaginen ustedes un proceso judicial en el cual haya desaparecido por completo la posibilidad de ejercer el poder de impugnación. ¿Qué consecuencias jurídicas y sociales generarían? Imaginen ustedes. ¿Qué implicaría? Implicaría presuponer que el juez no se equivoca, o bien que las partes no realizan actos procesales irregulares, o bien implicaría suponer que sí existen irregularidades procesales, pero que éstas no pueden ser subsanadas. Imaginen ustedes el caos y la inseguridad jurídica que implicaría la eliminación del poder de impugnar. Visualizan ustedes entonces la gran importancia que tiene esta institución en el ámbito del proceso. Bien, continuamos nuestro camino, nuestro recorrido en el análisis de la impugnación. Para analizar esta institución vamos a realizar 3 preguntas. ¿Quién impugna? Esto es, impugnabilidad subjetiva. ¿Qué se impugna? Es decir, impugnabilidad objetiva. ¿Y cómo se impugna? Vale decir, hacemos referencia al procedimiento impugnativo y al acto impugnativo. ¿Quién impugna? Cuando intentamos responder esta pregunta, aludimos al sujeto que es titular del poder de impugnación. ¿Quiénes imaginan ustedes que pueden impugnar? En el proceso civil, actor, demandado, terceros intervinientes, el apoderado o el patrocinante de la parte por derecho propio cuando está disconforme con su regulación de honorarios, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal, pupilar. En el ámbito del proceso penal, el acusador, es decir, el Ministerio Público Fiscal. En el caso de los delitos de acción privada, el querellante, el imputado. Es decir, los sujetos procesales, actor, demandado, terceros interesados, Ministerio Público Fiscal y pupilar, están legitimados para impugnar. Ahora bien, ¿recuerdan ustedes cuando estudiaron las categorías procesales? Allá por la unidad 2. Eran 4. Atribución impuesta, atribución facultativa, sujeción impuesta y sujeción facultativa. El poder de impugnar. ¿Dentro de qué categoría procesal podríamos incluirlo? Bien, aquí cabe hacer el siguiente distingo. Cuando el poder de impugnar es ejercido por el actor, el demandado en un proceso civil, laboral, de familia, o el imputado en el caso del fuero penal, se tratará de una sujeción facultativa, es decir, una carga procesal. ¿Por qué? Porque es un imperativo de su propio interés. Nadie podrá exigirle coactivamente que impugne. Pero el hecho de no hacer uso de esta facultad podría acarrearle una consecuencia disvaliosa para su posición procesal. ¿Cuál es? Que la sentencia o la resolución, el decreto que lo perjudica, quede firme. Esa es la consecuencia disvaliosa. Mientras que, si hablamos del poder de impugnación que ejerce el fiscal en el caso del fuero penal, estamos hablando aquí de una atribución impuesta. ¿Por qué? Porque es un deber legal. Tiene la obligación de llegar al descubrimiento de la verdad y para ello impugnará aquellas resoluciones del órgano jurisdiccional que considere son injustas o irregulares. ¿Visualizan la diferencia? En un caso, sujeción facultativa. En el otro, atribución impuesta. Analicemos ahora la segunda pregunta. ¿Qué se impugna? Es decir, ¿cuáles son los actos susceptibles de ser impugnados? En primer término, pueden ser impugnados los actos del tribunal, ya sea cumplidos a petición de parte o de oficio. Ejemplo de un acto de oficio, el dictado de medidas para mejor proveer. Ejemplo de un acto dictado de petición de parte, un decreto que admite una demanda, por ejemplo. ¿Qué otros actos pueden impugnarse? Los actos cumplidos por los auxiliares del tribunal. Ejemplo, una notificación,
erróneamente diligenciada por el notificador o ujier, un oficio de lanzamiento erróneamente diligenciado por el oficial de justicia. También pueden impugnarse los actos cumplidos por las partes, por ejemplo, una interposición extemporánea de una excepción por parte del demandado. Entonces, se pueden impugnar actos del tribunal, de los auxiliares de la justicia y de las propias partes. ¿Cuáles son las causales por las cuales procede una impugnación? Existen dos clases de vicios: vicios injudicando y vicios improcedendo. Los vicios injudicando hacen referencia al contenido sustancial del acto que estoy impugnando, es decir, atacan el razonamiento seguido por el tribunal para dictar ese acto. Ejemplo, se ataca la valoración de la prueba, la errónea reconstrucción de los hechos, la errónea aplicación del derecho para dictar el acto atacado. Esto es un vicio injudicando. La impugnación también puede estar dirigida a atacar un vicio improcedendo, es decir, un vicio en el procedimiento, en la estructura formal del proceso. Cuando se han quebrantado las formas establecidas por los códigos de procedimiento, estos actos irregulares pueden ser impugnados. Por ejemplo, cuando un acto se ha cumplido extemporáneamente o cuando no se han cumplido los requisitos establecidos por el Código de Procedimiento para realizar un determinado acto. Bien, respondamos la tercera pregunta. ¿Cómo se impugna? El procedimiento impugnativo tiene plazos. Estos plazos son fatales. ¿Qué quiere decir esto? Su mero vencimiento provoca ipso iure la caducidad del poder de impugnar, vale decir, transcurrido el plazo establecido para cada medio impugnativo, en particular por los códigos de procedimiento, sin que se haya hecho uso de ellos, se pierde la posibilidad de impugnar, sin necesidad de petición de la contraria. El acto impugnativo, ¿en qué consiste? El acto impugnativo se divide en dos partes. Una consiste en la concreta interposición del recurso, es decir, es la manifestación de la voluntad de impugnar, también denominado grito de protesta. Es decir, a través de este acto, el justiciable manifiesta al tribunal que va a impugnar un acto procesal. La segunda parte consiste en la expresión de agravios, vale decir, la fundamentación del recurso. Expresamos los motivos por los cuales consideramos que este acto procesal es irregular. Esta última parte implica un gran desarrollo argumental. La primera, la interposición del recurso, es un acto volitivo. La segunda parte, esto es, la expresión de agravios, es un acto intelectual. En algunos medios impugnativos, estas dos partes se cumplen de manera conjunta. En un solo acto, interpongo el recurso y expreso mis agravios. En otros medios impugnativos, estas dos partes se dan de forma separada. Expreso mi voluntad de impugnar, apelo, por ejemplo. Este acto se realiza ante el mismo órgano jurisdiccional que ha dictado la resolución impugnada, por ejemplo, un juez de primera instancia civil. Este juez realiza un análisis de admisibilidad formal, es decir, controla si el recurso ha sido interpuesto temporáneamente, si el sujeto está legitimado para impugnar y si el acto es impugnable, y si es así, lo concede. El expediente se eleva ante la Cámara, que es el Tribunal de Alzada, quien va a resolver este recurso, y ante este último órgano jurisdiccional se expresan los agravios. La gran importancia de la expresión de agravios reside en que esta debe ser una crítica concreta, razonada, circunstanciada del acto que estoy atacando. Debo especificar cuál ha sido el error del tribunal, cuál ha sido el agravio que me ha generado y proponer una solución. En el próximo bloque vamos a analizar en forma práctica cómo debe redactarse un recurso judicial y vamos también a trabajar en la técnica jurídica para elaborar recursos. Con esto damos por concluido la primera aproximación hacia la teoría general de las impugnaciones y los espero ahora en el próximo bloque para practicar, para analizar pragmáticamente
cómo es esto de redactar un recurso. Como lo prometimos en el bloque anterior, vamos a ver ahora cómo se redactan recursos. Dijimos recién que el acto impugnativo se conformaba de dos partes. En la primera, manifestábamos la voluntad de impugnar. Es la concreta interposición del recurso. Y la segunda parte estaba conformada por la expresión de agravios. ¿Lo recuerdan? Dijimos también que en algunos medios impugnativos estas dos partes se daban juntas en un solo acto procesal y en otros por separada. Vamos a ver ahora dos ejemplos. Uno, recurso de apelación, en donde ambas partes se dan de manera separada. Se interpone el recurso ante el tribunal aquo, ante el tribunal que dictó la resolución recurrida, y se fundamenta la impugnación, se expresan los agravios ante la Cámara, ante el tribunal de alzada, el tribunal adquem, que será quien resolverá esta impugnación. Veamos, como nos muestra en la pantalla, ambos modelos. En el primer escrito observamos la interposición del recurso. Como verán, lleva el título, apela, y luego escribimos: señor juez, ponemos el nombre del apelante, por la participación acordada en estos autos, escribimos el nombre de los autos, ante vuestra excelencia comparezco y digo que en legal tiempo y forma vengo a interponer recurso de apelación en contra de la sentencia y describimos la sentencia, ponemos número y fecha, a cuyo efecto constituyo domicilio procesal en calle y constituimos domicilio procesal en la alzada en el caso en que el tribunal adquem pertenezca a un lugar distinto del tribunal aquo. Si no, si pertenecen ambos a la misma ciudad, ratificamos el domicilio que hemos constituido en primera instancia y luego solicitamos tenga por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación en contra de la sentencia aludida. Simplemente esto, manifestamos la voluntad de apelar y señalamos, describimos cuál es la resolución impugnada. Esto ante el tribunal que dictó la resolución atacada. Luego, ante el tribunal de alzada, fundamos nuestra impugnación. ¿Cuál es la técnica utilizada? La siguiente. Excelentísima Cámara. Nuevamente ponemos el nombre del apelante, señalamos si es por derecho propio o en calidad de apoderado de alguna de las partes, volvemos a manifestar el domicilio que hemos constituido. Primer punto, expresión de agravios, que vengo a expresar agravios en relación al recurso de apelación concedido, porque ya fue concedido por el tribunal aquo, del que a fojas, citamos el número de las fojas, se ordenó correr traslado a mi parte en los siguientes términos. 2. Que en primer lugar el fallo es parcialmente nulo en orden al artículo 362 del Código Procesal Civil y comenzamos a expresar aquí los agravios. Las líneas de puntos señalan la descripción de los agravios, la descripción del yerro del tribunal, es decir, la equivocación en la cual ha incurrido el tribunal. Señalamos por qué nos agravia este fallo, cuál es el daño, el perjuicio que nos provoca. Como segundo punto podemos ofrecer pruebas y como tercer punto el petitum, es decir, resumimos nuestra petición. ¿Qué ponemos? Por todo lo expuesto precedentemente ante vuestra excelencia, solicito. Me tenga por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el domicilio constituido. B. Tenga por presentado, en legal tiempo y forma el traslado para expresar agravios. Y C. En definitiva,
haga lugar a la apelación interpuesta y revoque la sentencia número tal del juzgado tal. Es decir, solicitamos se nos tenga por presentado por parte, se nos tenga por expresado los agravios, haga lugar a nuestro recurso y revoque la sentencia apelada. Veamos ahora un modelo de recurso de casación en el cual ambas partes del acto impugnativo se dan en un único acto procesal, vale decir, en el mismo escrito interpongo el recurso y expreso los agravios. Recurso de casación. La estructura inicial es similar a la que vimos recién en el caso de la apelación. Excelentísima Cámara, ponemos quién es el apelante, si comparece en derecho propio en calidad de apoderado de alguna de las partes, ponemos el nombre de los autos, constituimos domicilio procesal. 1. Objeto. Que vengo en tiempo y forma a interponer recurso de casación por los motivos del artículo 383, inciso 1 y 3 del Código Procesal Civil y Comercial, en contra de la sentencia, describo la sentencia, recae en estas actuaciones. Agravio a mi parte el pronunciamiento de la Excelentísima Cámara que resuelve, transcribimos si queremos la parte resolutiva que nos agravia. Como punto 2, analizamos la procedencia formal del recurso, en este caso diremos que es interpuesto temporáneamente por un sujeto legitimado, que es una resolución susceptible de ser impugnada a través del recurso de casación. Y como tercer punto, analizamos la procedencia sustancial del recurso, es decir, exponemos claramente los agravios que nos genera. Como quinto punto, resumiremos la petición. Solicitamos, me tenga por presentado por parte con el domicilio constituido, tenga por interpuesto en tiempo y forma el recurso de casación y por expresado los agravios. He resaltado, he subrayado esta expresión para que ustedes visualicen que en el mismo acto interponemos el recurso y a su vez expresamos los agravios. Solicitamos, además, se le otorgue el trámite de ley y se lo concede elevando las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué? Porque el recurso de casación es un recurso extraordinario que se interpone y se sustancia ante la Cámara, pero será elevado y resuelto por el Tribunal Superior de Justicia. Como último punto, peticionamos al Tribunal Superior de Justicia, que será el órgano que va a resolver este recurso, que haga lugar al recurso de casación y revoque la sentencia recaída en los presentes autos, imponiendo las costas a la parte demandada. Con estos modelos de recursos, quiero que ustedes visualicen en primer término la técnica que utilizamos para redactar una impugnación. Y en segundo lugar, que distingan aquellos medios impugnativos que se interponen primero y luego, una vez en la alzada, expresamos los agravios, de aquellos otros en los cuales ambas partes del acto impugnativo se realizan en forma conjunta, en un único escrito. Bien, continuamos. Avancemos en el análisis de la institución procesal de la impugnación. ¿Qué efectos provoca la impugnación? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias derivadas de la apertura de la instancia impugnativa? Los efectos de la impugnación pueden ser clasificados según diferentes criterios. El primero que vamos a analizar es aquel que distingue según el órgano jurisdiccional que debe resolver la impugnación. Este distingue entre efecto devolutivo y no devolutivo. Una impugnación con efecto devolutivo es aquella que será resuelta por un órgano de jerarquía superior al que ha dictado el acto o resolución atacada. Una impugnación con efecto no devolutivo es aquella que será resuelta por el mismo tribunal que dictó el acto atacado. El segundo criterio de clasificación de los efectos es el que distingue según la oportunidad de cumplimiento de lo decidido en la resolución impugnada y distingue entre efecto suspensivo y no suspensivo. ¿Qué quiero significar con esto? Una impugnación tendrá efecto suspensivo cuando lo decidido en la resolución que es impugnada no podrá ser ejecutado, es decir, se suspende provisoriamente la ejecución de la resolución atacada hasta tanto se resuelva la impugnación. Es decir, lo que se suspende no es el proceso, solo se suspende la ejecución de lo que manda a realizar
la resolución impugnada. El efecto suspensivo es la regla general tanto en el proceso civil como en el penal. Solo excepcionalmente se ha establecido el efecto no suspensivo para determinadas situaciones en las cuales se generaría un gran perjuicio al justiciable si se suspendería la ejecución de la resolución atacada. Ejemplo, en un juicio por alimentos o litis a expensas, porque se generaría un gran daño a la persona que percibe esta cuota alimentaria la suspensión de su pago durante la sustanciación de la instancia impugnativa. Lo mismo acontece en el caso de un juicio ejecutivo, cuya sentencia sea apelada por el ejecutado. El actor que ha ganado, el vencedor, podrá ejecutarla previa fianza. ¿Para qué? Para favorecer de esta forma el tráfico comercial. Entonces, la regla es el efecto suspensivo. La excepción para estos determinados supuestos hacen que los efectos sean no suspensivos, pero siempre en calidad de excepción. El tercer criterio de clasificación de los efectos de las impugnaciones es aquel que distingue según que las consecuencias alcanzan al sujeto impugnante o a otros que no han impugnado. Los efectos pueden ser entonces personales o extensivos o comunicantes. ¿Qué significa esto? La regla en el proceso civil es que los efectos que provocan la interposición y la resolución de una impugnación solamente benefician o perjudican al sujeto que ha impugnado, no a los demás litis consortes, por ejemplo. Solo excepcionalmente se comunicará, es decir, afectará a otras personas que no han impugnado. ¿Cuándo? Cuando se trate de obligaciones solidarias, cuando el objeto controvertido en el proceso sea indivisible o cuando la naturaleza de la relación jurídica controvertida sea indivisible. Ejemplo, es decir, impida que el mismo acto puede producir efectos con relación a una persona y otros efectos diferentes con relación a otra parte de ese negocio jurídico. A modo de ejemplo, puedo citar la acción de simulación. Si se interpone una acción de simulación, en primera instancia se hace lugar, una de las partes involucradas en el negocio apela, la Cámara resuelve rechazar la demanda. En este caso, esta impugnación expandirá sus efectos a todos los sujetos que han intervenido en el negocio simulado. ¿Por qué? Porque un negocio no puede ser válido para alguna de las partes contratantes y simulado para otras. Este es un ejemplo en el cual el efecto de la impugnación se comunica, se extiende a otros sujetos que no han impugnado. En el ámbito del proceso penal, la regla es el efecto extensivo de las impugnaciones siempre que beneficien a los demás imputados. Es decir, si un hecho ha sido cometido por varios coimputados y uno solo de ellos recurre, impugna una determinada resolución jurisdiccional y el resultado de esta vía impugnativa lo beneficia a él y a los demás coimputados, entonces en este caso sí se van a extender los efectos de la impugnación. El cuarto y último criterio para clasificar los efectos de las impugnaciones es aquel que distingue según la oportunidad del trámite a imprimir a un medio impugnativo, interpuesto y admitido. ¿Qué significa esto? Los recursos podrán ser instantáneos o diferidos. Nos expliquemos un poco más. La regla es que un recurso es interpuesto y una vez concedido por el tribunal, se sustancia y se resuelve sin solución de continuidad, es decir, sin intervalos. Solo excepcionalmente, por razones de economía procesal, con la finalidad de no interrumpir el trámite del proceso, a los fines de elevar la causa ante el Tribunal de Superior Jerarquía para que resuelva una determinada impugnación, se ha instituido el efecto diferido de ciertos medios impugnativos. En el caso del Código Procesal Civil de la provincia de Córdoba, este efecto está consagrado para el recurso de apelación en el caso de los juicios abreviados. De esta forma, el artículo 515 de nuestro Código Procesal Civil establece que en el juicio abreviado solamente se podrá apelar la sentencia. Pero al conocer sobre esta impugnación, la Cámara también podrá resolver aquellos agravios que se hayan generado a lo largo de la tramitación del procedimiento o en los incidentes. Vale decir que todas aquellas actividades irregulares, todos aquellos agravios que le hayan ocasionado a las partes alguna actividad procesal irregular cumplida a lo largo del proceso, podrán ventilarse, podrán plantearse y ser resueltos al tiempo de apelar la sentencia final en el juicio abreviado. Aquí encontramos un claro caso de efecto diferido de las impugnaciones.
Analicemos ahora, y por último, los criterios de clasificación de las impugnaciones. Estas se clasifican según el órgano jurisdiccional que las resuelve, en devolutivas y no devolutivas. Remito a lo que dijimos recién sobre los efectos de los recursos y de las impugnaciones. El segundo criterio de clasificación de las impugnaciones es aquel que distingue según la oportunidad de cumplimiento de lo decidido, clasificándolas en suspensivas y no suspensivas. Remito a lo que dijimos recién. El tercer y último criterio es aquel que distingue según la forma o vía de ejercitar el poder de impugnación. De este modo, encontramos 4 medios o vías impugnativas diferentes: las excepciones, los incidentes, los recursos y la acción impugnativa. Analicemos cada uno de ellos. Con relación a las excepciones como vía o medio para impugnar, remito a lo que ya hemos desarrollado en la unidad 8 en las clases anteriores. El incidente es una vía impugnativa no devolutiva. ¿Qué significa? Que se interpone, se sustancia y se resuelve ante el mismo órgano jurisdiccional que dictó el acto o resolución atacada. Existen 2 tipos de incidentes, el de reposición y el de nulidad. El de reposición se deduce en contra de decretos dictados sin sustanciación y la finalidad es que el mismo tribunal que lo ha dictado modifique o revoque por contrario imperio este decreto que ha sido objeto de reposición. El incidente de nulidad es aquel que se interpone con la finalidad de anular un acto procesal, vale decir, dejarlo sin efecto por algún vicio de forma. Por su parte, los recursos consisten en una vía o medio impugnativo que se deduce en contra de actos de decisión, se interponen ante el mismo órgano que ha dictado el acto o resolución atacada y serán resueltos por otro órgano jurisdiccional de superior jerarquía, es decir, de mayor jerarquía funcional por el grado. Existen 2 clases de recursos, los ordinarios y los extraordinarios. Aquellos ordinarios son los medios impugnativos que proceden por causales genéricas, vale decir, la fórmula que ha elegido el legislador para regularlos es amplia, flexible. Mientras que los extraordinarios proceden por causales taxativamente enumeradas por la ley, tal es el caso del recurso de casación o recurso de inconstitucionalidad. Son aquellos que proceden cuando se han vulnerado normas constitucionales o se han violado valores fundamentales para una sociedad. Por ejemplo, el valor del principio de cosa juzgada, falta de fundamentación lógica y legal de una sentencia. Finalmente, analicemos el último medio o vía impugnativa, esto es, la acción impugnativa. Esta consiste en el ejercicio del poder de acción, tal como lo hemos estudiado en la unidad 7, cuyo contenido, cuya pretensión consiste en la anulación de una sentencia que ya ha adquirido la autoridad de cosa juzgada. Procede por las causales taxativamente enumeradas por los códigos de procedimiento. Por ejemplo, cuando una sentencia ha sido dictada en virtud de cohecho, prevaricato, o bien ha sido dictada tomando como prueba fundamental una declaración testimonial que luego del dictado de esta sentencia ha sido declarada falsa por una sentencia firme. Vale decir, solo por las causales expresamente enumeradas y taxativamente enumeradas por los códigos de rito procede la acción impugnativa. Bien, hasta aquí hemos efectuado el desarrollo pormenorizado en su faz teórica y práctica de la teoría general de las impugnaciones. Me despido con una frase que nos invita a reflexionar y que es abarcativa de lo que hemos estado desarrollando a lo largo de estos 2 bloques. En lo personal, y en nombre de las 3 docentes que hemos dictado esta materia, les deseamos y les auguramos un excelente desempeño profesional, no solo en esta nuestra materia, sino en todas las materias que cursen y quedamos a disposición de ustedes para lo que necesiten.